Mi nombre es Daniela y voy a hablar acerca del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Fue presidente de la República entre 1988 y 1994. Fue hijo del senador y secretario de Estado Raúl Salinas Lozano. Y también fue hijo de Margarita de Gortari, que fue presidenta y fundadora de la Asociación de Mujeres Economistas de México. Salinas obtuvo su licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de México en 1969. Completó su formación en Harvard con un doctorado en Economía Política y Gobierno. A los 18 años fue cuando ingresó a las filas del PRI. Comenzó a trabajar en la Secretaría de Hacienda en 1971. Para 1972, Salinas fue quien diseñó la campaña electoral de Miguel de la Madrid. Para 1982, Miguel de la Madrid consiguió ser presidente. Carlos Salinas fue nombrado director del Instituto de Estudios Políticos y Sociales. Después fue secretario de Programación y Presupuestos. En 1987, el PRI presentó la candidatura de Salinas para la presidencia de la República en las elecciones de 1988, la cual pues claramente ganó. Ceremonia de investidura del 1 de diciembre, Salinas anunció los asuntos principales de su agenda política: la reducción de la deuda externa, el incremento de los niveles económicos del país y la lucha contra la corrupción y violencia. En los primeros meses de su gobierno, Salinas impulsó la cooperación comercial con Colombia y Venezuela. En el año de 1989, suscribió un acuerdo para construir una zona de libre comercio. Estudió con los gobiernos de Centroamérica la viabilidad de esta zona, pero también lo analizó con Estados Unidos y Canadá. Y pues fue así como en 1992 se firmó el TLC, que es el Tratado de Libre Comercio. Y este entró en vigor el 1 de enero de 1994. Y estableció un mercado común con los gobiernos de América del Norte. Su gestión también se vio marcada por la privatización de empresas que eran públicas y reportó ingresos de $13 millones. Reportó ingresos de $13,000 millones. Su gobierno también se vio marcado por la reforma educativa, la devaluación del peso, contener la inflación y la reducción de la deuda externa. En su último año de gobierno, Salinas tuvo que hacer frente a un movimiento armado del estado de Chiapas. El 1 de enero de 1994, el movimiento indigenista y campesino, llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o EZLN, se levantó en armas contra el gobierno, que era neoliberal, de Salinas de Gortari. Este movimiento fue reprimido durante varios días por el gobierno de Salinas, por el ejército. Por la violencia y las críticas, el gobierno de Salinas estuvo en una situación muy crítica. Fue así como el presidente lo trató de resolver, anunciando un alto al fuego, tramitando una ley de amnistía para los involucrados en la revuelta. El 21 de agosto de 1994 se dio su puesto a Ernesto Zedillo. 20 días después de esto se desató una crisis financiera. El país de México en una situación crítica, casi al borde de la suspensión de sueldos. El gobierno actual de Zedillo fue quien responsabilizó al anterior, que fue el de Salinas, de todo lo que estaba pasando en la crisis.
En marzo de 1995, Salinas abandonó México por una crisis política y personal. Fue atacado en todos los medios y posteriormente su hermano Raúl fue acusado del asesinato de su cuñado, José Francisco Ruiz Massieu, quien en ese momento era secretario general del PRI. Su hermano fue condenado a 50 años de cárcel y para el año de 1999 Salinas regresó, pero hizo público que se retiraba de la política. Gracias por ver mi video.